Emergencia habitacional del gobierno se han entregado 109.752 viviendas, lo que corresponde al 42% de la meta impuesta por el Ejecutivo, que busca, recordemos, construir 260.000 viviendas al término de la actual administración. Esto según datos de Déficit Cero. Y precisamente para hablar sobre este tema estamos con Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero. Sebastián, gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? No, muchas gracias a ustedes, Marco, por invitar. Hablemos de estos aspectos. Esto sale de un informe que emana desde la organización Déficit Cero, que fue publicado ayer jueves y que entrega diversos datos. Y uno de los aspectos de este informe habla del cumplimiento, el porcentaje y los datos del cumplimiento del programa de emergencia, del plan de emergencia habitacional. ¿A qué atribuyen y cómo evalúan más bien este porcentaje de cumplimiento, estos 109.000 viviendas entregadas hasta el momento, de las más de 260.000 que se espera se lleguen a construir al final de este gobierno? Perfecto. Bueno, en primer lugar, dar un poco de contexto. Nosotros desde Déficit Cero hace 2 años hemos venido haciendo reportes cada aproximadamente 4 o 5 meses que dan cuenta justamente de los avances en términos generales de las medidas, los indicadores en materia de vivienda y especialmente en vivienda social o orientado justamente a la demanda social por vivienda. Y en efecto, el día de ayer publicamos este 6º reporte que representa la información de la primera etapa del plan de emergencia habitacional. El plan de emergencia habitacional es la principal hoy día política pública en materia de vivienda que se orienta a poder construir 260.000 viviendas en el marco de este gobierno, ¿ya? Y resulta que esto lo hacemos, es importante declarar, que está desde marzo del año 2022 hasta febrero del año 2023. Por lo tanto, no refleja los avances que pueden haber existido en los últimos 2 meses, por ejemplo. Y en ese aspecto, respecto al plan de emergencia habitacional, la información que nosotros podemos contar es que hay, claro, alrededor de 110.000 viviendas construidas en estos 2 años, lo cual representa... ¿Construidas y entregadas? Sí, y lo cual representa un 42% del avance de esta meta de 260.000. Ahora, hay que hacer algunas profundizaciones en otros elementos que son importantes. Por ejemplo, la cantidad de viviendas hoy día ejecutándose, ¿ya? O sea, que se están construyendo, son cerca de 120.000. Si eventualmente esas se llegaran a terminar, ¿cierto? Por lo tanto, se tendría aproximadamente unas 230.000, 220.000 viviendas terminadas al final de este periodo. Por lo tanto, vemos que es importante acelerar aún más el ritmo. ¿Cuánto demora más o menos el plazo entre que se ejecuta y se entrega? Es bien importante esa pregunta porque depende de varios factores, ¿ya? Entre uno de esos, ¿cuál es el subsidio que se está entregando? Por ejemplo, en general, los proyectos orientados a la población más vulnerable, lamentablemente en Chile, demoran mucho más tiempo que los otros proyectos. Para la población más vulnerable, en promedio, tienen una demora de 8 años. Si es que no se hacen cambios para poder... ¿A qué lo podemos atribuir? A que básicamente... Porque es bien amplio el plazo. Es muy amplio el plazo y, de hecho, parte de las propuestas que tenemos de Déficit Cero son formas de acortar justamente esos plazos para que sean menos de 4 o 3 años en ese perfil de proyecto. Cuando las familias, que nos están probablemente hoy día mirando, por ejemplo, conforman un comité de vivienda, ¿ya? Para postular un subsidio, tienen no solamente que postular un subsidio, tienen que encontrar un suelo que se ajuste a los precios que entrega el subsidio. Tienen que formular un proyecto, tienen que postular ese proyecto y luego recién empezar a construir. En todo ese periodo previo se pueden demorar 3, 4 años y luego viene la construcción y después la escrituración. Todo ese proceso en ese tipo de proyectos es muy lento. Ahora, cuando vemos justamente los datos del primer y segundo año es interesante. El primer año se construyeron aproximadamente 42.000 viviendas, el segundo año 67.000. Y en promedio ambos años se han iniciado alrededor de 50, 53.000 viviendas anuales, lo cual vemos que está lejos de la tasa de producción, en el fondo, de vivienda, sobre todo vivienda subsidiada, vivienda de interés público, que deberíamos tener en Chile para ir acortando la brecha entre la oferta de vivienda social y la demanda social por vivienda que hoy día existe. Claro, ahora el ministro Montes respondió también a este informe, no sé si ayer, si no me equivoco, y donde él menciona algunos de los aspectos o algunos de los factores que influirían también en la velocidad de avance del plan de emergencia habitacional. Menciona, por ejemplo, dificultades en el acceso a créditos, también dificultades con la calidad de las construcciones y también llama a elevar la productividad. Dice que, por ejemplo, las direcciones de obras municipales se están demorando poco más de 6 meses en decir que efectivamente un proyecto está bien hecho. Tiene razón el ministro en que por decirlo así, este avance en el plan de emergencia habitacional es un síntoma más de un conjunto de síntomas que te hablan finalmente de una crisis urbana y habitacional que estamos viviendo hoy día. Te voy a dar algunos ejemplos. Más del 70% hoy día de las comunas tienen planes reguladores desactualizados, vale decir, hace más de 10 años, ¿ya? Las tasas de los créditos hipotecarios...
¿Cómo? ¿Qué Más del porcentaje? 70%. Más del 70%. Claro, las tasas de los créditos hipotecarios se han elevado brutalmente justamente en los últimos 4 años aproximadamente, ¿cierto? Vemos también cómo han caído la cantidad de permisos de edificación que se han ido aprobando justamente en los últimos tiempos. Y esto también es uno de los síntomas más que la producción de vivienda social que estamos teniendo hoy día es de las más bajas que hemos tenido en las últimas 2 décadas, en gran parte por todos los factores que tú estás diciendo. Por lo mismo es importante dar a entender que este es un desafío a nivel de Estado. No es del Ministerio de Vivienda exclusivamente, ¿ya? De hecho, el Ministerio de Vivienda está haciendo lo posible por entregar subsidios, etcétera. Pero acá tenemos un fenómeno de la ciudad, de la disponibilidad de suelo, que eso está también asociado con obras públicas, con transporte, de planificación, de normativa. En ese aspecto, perdón, Sebastián, aquí el ministro lo que menciona es que los terrenos en los que se espera construir o en los que se espera llegar a esta meta de 260.000 viviendas al fin del gobierno ya están, ya existen. Exactamente, y uno de los puntos creo que han sido un aporte ha sido el acceder a suelo para poder hacer estas 260.000 viviendas. Pero ahí tengamos una distinción. Una cosa es lo que tú puedes construir al interior de los periodos de los 4 años de un gobierno. Creemos nosotros que esa es una mala manera, ¿ya? O una manera tal vez no precisa de poder ir evaluando el avance en materia de política habitacional. ¿Y por qué? Porque resulta que lo que se construye en un periodo de un gobierno depende mucho también de lo que se avanzó en el gobierno anterior. Sin ir más lejos, más de 130.000 viviendas que se van a construir en estas 260.000 vienen y fueron comenzadas en el periodo anterior gubernamental. Y mucho de la gestión que se va a hacer en el suelo que acabas de mencionar va a quedar para la futura gestión. Vale decir, la política de vivienda es una política de Estado. Entonces, ¿de qué manera podríamos ir midiendo el avance de la política habitacional que no sea la cantidad de viviendas terminadas en 4 años? Porque eso finalmente no da cuenta de que es una política de Estado. Una forma es ir viendo el ritmo de viviendas iniciadas, viviendas ejecutadas y viviendas terminadas anuales al interior justamente de los gobiernos. ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que el nivel de viviendas terminadas que deberíamos tener al año es aproximadamente de 100.000, de ejecutadas más de 100.000 y de iniciadas también 100.000. Si nosotros nos acercamos a eso anualmente, vamos a empezar entonces a reducir la brecha y el déficit habitacional en Chile. Claro, y ahora si comparamos esa cifra, porque mencionabas tú, Sebastián, al comienzo que el año, a ver, estamos en 2024, 2023, 2022... se construyeron o se iniciaron 40.000 viviendas. Se construyeron, se entregaron 42.000 viviendas aproximadamente. El año siguiente, el 2023, 60.000. 67.000, sí. Antes de eso, ¿cuál era la tasa de comienzo de construcción? Hay, más que de comienzo, de entrega. Recuerda que estás comparando, sí, pero estás viviendas construidas con... y claro, han habido años, por ejemplo, en torno al año 2010, 2011, por esa fecha, que nosotros estábamos con una producción de vivienda de aproximadamente 80.000, 70.000. Cercano al 100.000 que mencionabas. Sí, y efectivamente eso fue más o menos disminuyendo al mismo tiempo que fue aumentando el precio de la construcción por el precio del suelo, por justamente la normativa y otros elementos, y se ha mantenido en torno a los 50, 70.000, digamos, en los últimos años. Efectivamente, el año pasado, perdón, el año 2022, que fueron 42.000, fue el año de menor producción de entrega de viviendas que hemos tenido en las últimas 2 décadas. Y eso puede tener que ver también quizás con lo que fue la pandemia, el comienzo de la guerra en Ucrania también, algún factor externo que haya incidido en esto mismo también. Hay que considerar que durante la pandemia, también los momentos más duros de la pandemia, todo se detuvo. Claro, hoy día estamos y venimos arrastrando hace un rato y probablemente el 2022 fue uno de los momentos más críticos. Es una crisis por el lado de la oferta, ¿ya? La oferta le está costando mucho, en gran parte por los permisos de edificación, también por el alza del precio de los materiales que se dio con mucha fuerza durante la pandemia, entre otros elementos. Pero por otro lado, la demanda. El alza de los créditos hipotecarios llevó a que gran parte de la población hoy día no puede acceder a un subsidio, pero tampoco está pudiendo acceder a un crédito hipotecario. Por lo tanto, finalmente tampoco está desde la demanda la compra de esa vivienda. ¿Y qué empieza a suceder? Si el mercado formal no está funcionando, la oferta y la demanda, empieza a surgir un mercado informal. Y eso es lo que hemos estado viendo justamente en los últimos 4 años. ¿Un mercado informal de vivienda? Un mercado informal de vivienda. ¿En qué consiste esto? El arriendo informal, justamente las tomas, los campamentos, los loteos brujos que se puedan generar. Recuerda que hoy día en Chile, al día, 100 personas en promedio se van a vivir en una toma o un campamento hoy día en nuestro país. Es decir, para gran parte de la población y probablemente especialmente aquella población que se encuentra en niveles de vulnerabilidad más bajos, irse a una toma o irse a un campamento se está viendo, entre comillas, ¿cierto?, como una suerte de solución habitacional. Claro, es como la solución más fácil quizás. Y en esto el desafío que tenemos es impulsar con mucha fuerza la oferta de vivienda. ¿Qué necesitamos para impulsar la oferta de vivienda? Suelo.
no solamente para estas 260.000, sino que para mantener ese ritmo de 100.000 viviendas hacia el futuro. Si mantenemos este ritmo de 100.000 viviendas, no el que tenemos hoy día, tenemos que llegar a un ritmo de 100.000 viviendas, por 10 años vamos a poder empalmar la oferta con la demanda. Pero para eso tú necesitas suelo, necesitas que los tiempos no sean tan largos, que efectivamente te demores 3 años, 4 años en la producción de vivienda social, fundamentalmente, y necesitas nuevos mecanismos de financiamiento. Al respecto, una de las propuestas que nosotros hemos dicho es que muchas de las familias que están esperando su vivienda y que están en comités de vivienda también están arrendando hoy día. Arrendan por 200, 300.000 pesos un departamento, una villa de blogs o una pieza en algún lugar. Bueno, ¿qué pasaría si existiera una política también de arriendo, que sea una política pública-privada, que a través de la regulación del Estado, pero con la fuerza y la inversión de los privados y la gestión de los privados, se pueda efectivamente dar una oferta para ese perfil de familia? Entonces, finalmente, lo que vemos que están esas 3 variables importantes para impulsar la oferta y volver a producir alrededor de 100.000 viviendas en Chile y de esa manera ir acortando este déficit habitacional que estamos teniendo hoy. Y a su juicio, Sebastián, ¿hay voluntad privada para una iniciativa de ese tipo? La voluntad privada va a estar en la medida que efectivamente las empresas puedan ver de ahí una rentabilidad. Así funciona, ¿cierto?, el mundo empresarial. Y de la misma manera, la voluntad del Estado va a estar en la medida también de que sea una política que la población también así lo requiera. Y por lo tanto, vemos que ambas voluntades pueden empalmar si efectivamente tenemos medidas que puedan escalar rápidamente, como la que estoy mencionando en materia de arriendo. Otro elemento bien importante es lo que hemos llamado la edificación directa. Para entenderlo básicamente, es que si tú tienes suelo, como hoy día justamente el Estado lo tiene, que rápidamente se le pida a inmobiliarias o constructoras que puedan construir las viviendas ahí y al mismo tiempo, en paralelo, tú vas organizando a las familias que van a vivir en esas viviendas. Hoy día el proceso es primero las familias y después las viviendas. De hecho, el Ministerio... no se avanza en paralelo ahí en ese sentido. Claro, no se avanza en paralelo. Y el Ministerio en los últimos meses ha hecho este llamado de edificación directa y vemos que debe ser reforzado para poder justamente dar con este desafío. Y lo último, si me permite decirlo, Marco, que parte de los estudios que hemos levantado también desde Déficit Cero, es un reciente estudio que se llama la demanda social por vivienda, que lo hicimos junto a la Universidad Católica. ¿Qué es lo que te muestra aquello? Es que hoy día cerca de 700.000 hogares, por ejemplo, que son parte de esta demanda social por vivienda, son hogares unipersonales, vale decir, vive una sola persona, o son parejas jóvenes sin hijos, o son muchas veces familias migrantes que no tienen todavía la residencia definitiva, pero que tienen un proceso regular y por lo tanto podrían arrendar. Para ese perfil de familias no hay ningún tipo de política pública, ¿ya? Las viviendas son muy grandes para hogares unipersonales, el arriendo no es fuerte. Luego nos damos cuenta que los sectores medios, ¿ya?, vale decir, familias que tienen algún nivel de poder adquisitivo, pero no les está alcanzando para poder acceder a un crédito hipotecario, ¿ya? Y tampoco son el perfil de la vivienda sin deuda, ¿ya? Y por lo tanto, ahí también tenemos que buscar una solución que permita que esas familias puedan tener una inclusión no solamente habitacional, sino que también financiera para poder acceder justamente a soluciones habitacionales. Claro, y que en ese sentido, desde el Estado, ¿qué es lo que se puede hacer para quizás, por una parte, agilizar la construcción de viviendas, la entrega de viviendas para llegar a una tasa quizás o acercarse un poco más a las 100.000 viviendas al año? ¿Y qué se puede hacer también para ir apoyando a las familias que no les alcanza para el subsidio, pero tampoco les alcanza para el crédito hipotecario? Esto sin mencionar, por cierto, la iniciativa anterior que mencionaba. Quiero retomar cómo partiste la pregunta. ¿Qué se puede hacer desde el Estado? Y me gustaría poner ese énfasis. De hecho, fue interesante que en la última NADE, el ministro Marcel justamente anunciara ciertas políticas en materia de vivienda, porque da cuenta de un Estado que está pensando en la materia, pero se debe acelerar. ¿Qué es lo que se puede hacer? Yo lo separaría en 2 grandes tiempos, ¿ya? Un tiempo que es un tiempo de emergencia, que es ahora ya. Tú necesitas, en primer lugar, medidas transitorias, vale decir que las familias tengan respuestas rápidas, aunque no sea la mejor respuesta, pero que puedan estar en un lugar formal, que no se vayan a la toma, que no se vayan al campamento, que no se vayan a arriendos informales, sino que justamente tengan una solución del Estado, que puede ser un arriendo público, que se puede construir de manera más rápida, que puede hacer a veces justamente un barrio transitorio, que tengan los servicios básicos y que desde ahí se organizan y esperan justamente para poder llegar a una vivienda más definitiva. Lo mismo te mencionaría en esa misma materia, escalar el arriendo público-privado, es una solución rápida, que puede extraer justamente recursos del mundo privado, lo cual también te puede permitir una reactivación del país desde el punto de vista económico y que puede ser sumamente efectivo. Y luego un segundo tiempo, que el segundo tiempo es hacia el futuro. ¿Cómo vamos a hacer efectivamente que en Chile alcancemos estas 100.000 viviendas anuales y que sean viviendas adecuadas? Y ahí el factor crucial, a mi juicio, y lo que hemos visto hasta ahora, y podemos ir cada día construyendo lo mejor, ¿cierto?, pero es el acceso al suelo. Actualizar los planes reguladores.
generar justamente mayor concesión de agua para que puedan haber más terrenos urbanos donde se pueda construir. Apostar por ir construyendo alrededor de los troncales de transporte. Chile está haciendo una inversión de 7.000 millones de dólares en materia de trenes. Toda la inversión que ha significado el metro, ¿cierto?, a distintas comunas. Bueno, los suelos eriazos de esos lugares, ¿de qué manera se pueden desarrollar desde ya para que sean sitios y buenos sitios ubicados para el acceso a vivienda de interés público? Ahora, pensando en el plan autoimpuesto por el Ejecutivo del plan de emergencia habitacional, las cifras del plan de emergencia habitacional, ¿será posible llegar a cumplir la meta al término de este gobierno, considerando que a febrero de este año estamos con un 41% de cumplimiento, considerando también lo que se está construyendo y lo que está en tramitación actualmente? Si seguimos el mismo ritmo de hoy día, claramente no. Pero eso justamente depende de decisiones concretas. Algunas de esas se están tomando, como lo que te mencionaba, la edificación directa, que significa en aquellas comunas donde hay mayor demanda por vivienda y tengas alguna disponibilidad de suelo, rápidamente construir y en paralelo organizar a las familias que puedan vivir en esos espacios, ¿cierto? Y creemos que si se implementan ese tipo de medidas, efectivamente se puede llegar a la meta. Pero no nos engañemos. Llegar a la meta va a ser mantener la crisis, ¿ya? Llegar a la meta de 260.000. Recordemos que hoy día lo que nosotros calculamos es aproximadamente 900.000, 1 millón de hogares que son parte de esta demanda social por vivienda de un nivel más o menos crítico, ¿ya? Por lo tanto, 260.000 en ese marco, estamos hablando solamente de un 25%, y eso sin contar justamente cómo esto puede ir mutando y cambiando y creciendo. Por lo tanto, es muy relevante alcanzar esta tasa de producción de vivienda social cercana a las 100.000, que no solamente sean 100.000 terminadas, sino que al mismo tiempo hayan otras 100.000 ejecutándose, al mismo tiempo hayan otras 100.000 iniciándose. Yo estoy al menos, o desde Fincero, más preocupado de que lleguemos al 2025 a esa tasa, más allá de 260.000 o no, que creemos que se puede llegar con ciertos cambios, pero que tampoco nos asegura llegar a 260.000 que efectivamente a la crisis se le está enfrentando de manera directa. Claro. Ahora hablemos también de los planes reguladores. La cifra de 70% de planes reguladores no actualizados es bien alta. ¿Cuánto incide esto? Porque también esto depende de los municipios. Hay plata ahí que se debe ejecutar también para renovar estos planes. ¿Cómo se aborda también desde el Estado considerando esa dificultad? Asumamos que todo lo que hemos conversado, Marco, es altamente difícil. Una cosa es conversarlo acá en el estudio y podemos estar dando ideas, ¿verdad? Otra cosa es estar ahí y tomando todas las decisiones. Entendiendo eso, dos datos bien importantes. En primer lugar, un plan regulador puede demorar hoy día en promedio 7, 8 años en realizarse para un municipio. ¿Qué incentivo va a tener justamente un alcalde en poder impulsar un desafío que es muy probable que no lo vea terminado, ¿ya? Entonces ahí tenemos un gran desafío. Un segundo elemento importante es que el año, si no me equivoco, 2019, o 2021 creo que fue, el último año justamente del gobierno anterior, se aprueba la Ley de Integración Social Urbana, que da inicio al plan de emergencia habitacional. Dentro de esa ley se mandata que los planes reguladores, cuando se actualicen, deben responder al déficit habitacional. Y el tercer antecedente que me parece relevante es que la demanda social por vivienda en Chile en los últimos 15 años ha mutado muchísimo. Básicamente se ha desplazado y ha crecido un montón. En gran parte, ¿cierto?, el flujo migratorio, la atomización de los hogares, etcétera. Y por lo tanto, un plan regulador hecho hace 15 años no está respondiendo a la demanda de la comuna que existe hoy día. Por eso es tan importante actualizarlo. Los planes reguladores que se han actualizado en los últimos años han permitido mayor cantidad de suelo para justamente el desarrollo residencial. El caso de Renca, el caso de San Joaquín, que nos parecen sumamente interesantes. Lo que tenemos que hacer ahora es avanzar para que sea algo mucho más ágil, que no demore 7 años, que pueda demorar efectivamente o hacer pequeñas reformas a los planes reguladores, que puedan demorar 2 años o algo por el estilo, que permita que el mismo alcalde vaya viendo los resultados de su propia gestión. Y en eso vemos que hay una alta voluntad de parte justamente del Ministerio en avanzar en esa materia y que, bueno, ellos son los principales que pueden impulsar, por ejemplo, cambios legislativos al respecto. Claro, y evidentemente un desafío multidimensional para abordar esta emergencia habitacional que existe y que es bien patente en el territorio. Sebastián Bowen, director ejecutivo de Déficit Cero, agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas, que esté muy bien. Muchas gracias a ti, Marco, por todas las preguntas, así que tú estabas de repente medio rápido respondiendo, no sabía cuánto tiempo nos quedaba, pero súper bien, gracias. Ahora se nos fue, pero claro, se logró al menos responder algunas de las dudas. Gracias. Chao. Bien, y vamos con lo que va a ocurrir este sábado, un hecho histórico.